Hablemos de la política migratoria de Donald Trump. ¿Quién mejor que el doctor Ángel Leal, abogado experimentado de inmigración? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo no, Juan Manuel? A ver, el pánico que hay, ¿está justificado? Sí. ¿Por parte de quién? Por parte de las personas que se encuentran en el país indocumentados, recién llegados, personas inclusive con el paro humanitario, que se le vaya a vencer y no estén en un proceso de legalización, pero en realidad esta nueva administración tiene como prioridad estas deportaciones masivas y tienen las herramientas para poder efectuarlo. Pero Donald Trump nunca mintió de lo que quería hacer. Entonces, si Donald Trump dijo vamos a hacer deportaciones masivas y votaron masivamente por él, voto popular, voto electoral, Cámara Baja, que parece que están a punto de ganar, Senado, la mayoría de los gobernadores, es legal lo que va a hacer, ¿no? Sí, indiscutiblemente, y es un mandato. No cabe duda, tienes toda la razón. Él no lo ocultó en ningún momento. De hecho, en muchos de los eventos de campaña veíamos letreros que decían deportaciones masivas, la gente con los letreros. O sea, esto no viene de sorpresa. Sabíamos las personas que él iba a señalar para los puestos claves referente al tema de la inmigración. Lo está haciendo. Lo único que no podemos criticar referente a este tema es que haya habido algún tipo de engaño o que se le haya mentido al pueblo americano. Esto se habló claro y es lo que eligió el electorado norteamericano. Claro, como toda elección, una idea de la democracia norteamericana es defender a las minorías, ¿no? Sí. Hay una minoría afectada que tiene derecho a protestar, ¿no? Sí. De hecho, ya empezaron las primeras protestas por temas migratorios. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué crees del nombramiento de Tom Homan, que fue policía, fue director de ICE y que también habla durísimo sobre el tema, ¿no? Sí. Es una persona competente, conoce la materia, tiene experiencia y su punto de vista es que esto es necesario para la seguridad nacional, que esto no tiene precio, no importa cuánto cueste cada deportación, porque lo considera un tema de seguridad nacional y lo va a efectuar lo mejor que puede. ¿Pueden? Sí. O sea, desde el punto de vista físico, o sea, ¿pueden realizar de verdad deportaciones masivas? ¿Pueden deportar 1 millón de personas? ¿O eso es una señal? O sea, porque eso ¿cuánto va a costar? ¿En la práctica se puede? Se puede. Es un tema de logística y presupuesto. Pero al final de cuentas, si van a hacer estos campamentos para efectuar las deportaciones masivas... ¿Dónde van a hacer los campamentos? Aparentemente en la frontera de Texas con México. Entonces tienen la idea de hacer estos campamentos, tienen la idea de buscar más acuerdos de colaboración entre ICE, Inmigración y Control de Aduanas, con la policía estatal y local de los estados, sobre todo las ciudades santuarios, van a presionar para que ellos firmen estos acuerdos de colaboración con ICE y de lo contrario, de no firmar los acuerdos de colaboración con ICE, van a mandar más agentes de ICE en estas ciudades santuarios para efectuar las deportaciones. Me está diciendo la producción que le pregunte sobre Parole in Place que suspendieron el día 7. Le soy sincero, no sé cuál es el tema. Acaba de suceder, Juan Manuel. Lo que pasa fue que este era el programa de parol de Biden para los cónyuges de ciudadanos americanos quienes tenían 10 años en el país hasta junio 17 de 2024, casados con ciudadanos o ciudadanas americanas y los hijastros de estos ciudadanos americanos. El caso es que un juez federal, J. Campbell Barker, del Distrito Este de la Corte Federal de Texas, determinó de que el programa era ilegal porque excedía la autoridad que le había dado el Congreso a la rama ejecutiva de emitir este tipo de parol. Una cosa que se dijo desde el principio, que la rama ejecutiva estaba extralimitándose, había una demanda, ¿no? Recordemos. Dos en el parol humanitario. Ajá. Y en este parol in situ, el parol in place para los cónyuges de ciudadanos americanos. Sobrevivió el parol humanitario porque el juez federal en ese caso determinó que los estados no tenían fundamento o pie legal de presentar la demanda, pero en este caso sí determinó que los estados tenían fundamento o pie legal, consideró que excedía la autoridad que el Congreso le había emitido a la rama ejecutiva y lo declaró ilegal el 7 de noviembre. ¿Qué va a pasar con los cubanos que tienen I-220A? Ahí hay una noticia alentadora. Aparentemente, la representante María Elvira Salazar
está argumentando a favor de que se le entregue alguna especie de parol. Dijo que en los próximos meses espera tener una noticia positiva referente a los cubanos con I-220A. Creo que si hay una persona que tiene la posibilidad de poder lograr algún tipo de acuerdo con la administración Trump referente a este tema es María Elvira. Creo que también cuenta con el apoyo de Marco Rubio, con Mario Díaz Balart, con Carlos Jiménez, y espero que haya alguna solución referente a esos casos próximamente. Algo de lo que no se habla mucho de la I-220A, pero la I-220B, que explique primero qué es la I-220B. Orden de supervisión. Es para quien tenga la carta de deportación no ejecutada, es la persona que se está reportando con ICE cada 6 meses, generalmente cada año. Ese es un caso más complicado, porque esa es una persona que puede ser sumariamente deportada porque ya tiene la carta. Mañana puede ser deportada. Bueno, sí. ¿Te llaman a...? Sí, se tiene que presentar a Miramar, aquí en el sur de la Florida, en ICE, y usted tiene una carta final de deportación. No hay nada que no te dejan ni regresar a la casa a veces. No, muchas veces lo detienen en el momento y lo pueden deportar, y sobre todo los recién llegados, Juan Manuel. Un poco de análisis político al tema migratorio, pensando en los precedentes de cómo actúa Cuba, ¿no? Si ahora de repente, porque Cuba gana mucho dinero sacando gente $10,000 a $15,000, el viaje por Nicaragua, los volcanes, pasas por México, todo eso, ¿verdad? Cuando ellos vean que se detenga eso y que no se les da todo lo que quieren, lo que va a hacer Cuba es que no va a admitir de vuelta a nadie más. La semana pasada hubo un vuelo de vuelta. Cuba no va a admitir a nadie más. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que aunque tengan orden de deportación I-220A, I-220B, Cuba no los admite? ¿Qué pasa aquí con ellos? Los pueden detener, pero no puede ser una detención indefinida. Entonces, como pasó con los desplazados del Mariel, los excluidos se llamaba. Exactamente. Eso no se puede repetir. No, en algún momento son 180 días máximo. Eso fue retado en la Corte Suprema. Exactamente, y se determinó que una detención indefinida, aunque sea por un tema de inmigración, no puede suceder. Entonces, lo máximo que la persona puede estar detenida... Disculpa, hubo gente que estuvo 15 años preso sin haber cometido delito. No, eso no puede suceder. Solo esperando una deportación. 90 días de detención para que la anuncien si tienen la intención de querer deportarlos, 90 días más para efectuar la deportación. Al cabo de los 180 días, si no pudieron efectuar la deportación, esa es una persona que debe de ser liberada. Ahora, a nivel de política de exterior, si el régimen cubano toma esa postura referente a las deportaciones... Lo ha hecho antes. Sí. Por supuesto, yo creo que va a haber una consecuencia a nivel de relaciones exteriores. Ya Cuba está en la lista de países de patrocinadores del terrorismo. Pueden haber otras consecuencias más. Y yo entiendo que... Pero las consecuencias para los que están aquí ya, ¿no les favorece... Sí, por esa supuesto. no solución? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y muchas de estas personas en realidad son recién llegados, que no aprobaron su entrevista de miedo creíble, que le firmaron una deportación expedita, que por algún motivo u otro no lo pudieron deportar, y en realidad no son personas que tienen antecedentes penales, no constituyen una amenaza a la seguridad. Sí creo que corren peligro de ser deportados a Cuba, y en realidad deben de revisar sus casos a ver qué otras alternativas pudieran tener, porque en realidad sí creo que corren peligro. Los cubanos de antes también no están corriendo peligro ahora, pero con la nueva administración pudieran correr peligro y también deben revisar sus casos. ¿Podría darse el caso, como ha sucedido en otros casos, de la fecha tal a tal, vamos a resolver el problema, el que entre a partir de ahora? Sí, de hecho... ¿Pero a dónde los van a deportar? Esa es la pregunta. Exactamente, y eso depende de Cuba. Y yo creo que indiscutiblemente va a haber presión no solamente del Departamento de Seguridad Nacional, pero de parte del Departamento de Estado. Cuba necesita negociar también. Entiendo yo que sí. Está tremendo. ¿Les darían permiso de trabajo si se traba la bicicleta de esa manera aquí? De los I-220B, sí. De hecho, tienen derecho al permiso de trabajo. ¿Y los de la I-220A también? Por la mayoría tienen asilo pendiente o residencia pendiente con la I-220A, y con eso pueden pedir el permiso de trabajo. ¿Qué pasa con los que están perdiendo los juicios de asilo político? Están en apelación, están luchando sus ajustes cuando también. Estamos argumentando que para efectos legales la I-220A constituye un parol. Hay un caso de Cabrera Fernández del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que dice lo contrario, pero eso está en litigio todavía, está en una corte federal. Pudiera haber una solución a nivel de corte federal de este tema de la I-220A también. Eso no lo descarto, así que eso es otra posibilidad, pero lo estamos litigando desde el punto de vista que debemos de considerarlo un parol para efectos legales, aunque actualmente no es el caso. ¿El que pierde un juicio de asilo político le queda la opción de la ley de ajuste cubano o la perdió? Sí, en algún momento obtiene el parol.
Con la I-220A, ningún juez de inmigración lo va a aceptar porque están atados a este precedente legal del tema de Cabrera Fernández. Pero lo estamos argumentando, lo estamos preservando para apelación y hay casos, de hecho, nos estamos prórroga en algunos casos con I-220A, pendiente el litigio que tenemos en el 11º Circuito Federal de Apelaciones referente a este tema de la I-220A y si debe de calificar o no para parol. Ahora, ya vamos a poner, sabemos cuál es la política migratoria de Trump. Quiere sacar a la gente, quiere cerrar la frontera. Lo que está sucediendo a nivel de prensa ya es un éxito. O sea, ya el miedo, vamos a llamarlo así, que ha logrado infundir la propia prensa que lo critica, ¿tú no crees que ya está frenando al que vaya a venir y dice, no es... O sea, el efecto de llamada se acaba. No solamente eso, pero muchísimas personas ya se están autodeportando. Ajá. También. Entonces, en realidad, sí. Eso lo vi la primera vez. Sí. Conocí a algunos que regresaron. Sí, sí. Mucha gente ante la ansiedad, el temor, el miedo, la incertidumbre de lo que pueden enfrentar, están tomando la determinación de autodeportarse. Es complicado, Juan Manuel, porque lo que pasa es que son familias mixtas. Y estamos hablando de familias que hay hijos americanos, hasta cónyuges americanos, a lo mejor los padres son los que están indocumentados. Entonces, la decisión es más difícil porque vamos a ver una especie de separación de familia entre miembros documentados y miembros indocumentados. A ver, volvemos a Thomas Homan, ¿no? Zar de la frontera. He estado leyendo algunos periódicos que le dicen el arquitecto de la separación familiar. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí, él lo reconoce. Y él dice, y la explicación que él da, entrar por la frontera ilegalmente es un delito federal bajo el título 8, sección 1325 del Código Federal de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, si usted está en compañía de un menor de edad y usted comete un delito como manejar ebrio o cometer un delito de violencia, automáticamente lo van a separar de su menor de edad. Ese menor de edad lo van a remitir al Departamento de Niños y Familias en lo que usted pasa su proceso porque usted ha cometido una ilegalidad. Él considera lo mismo en el caso de aquellos padres que ingresan con sus hijos de forma ilegal, han cometido una ilegalidad y por lo tanto él justifica esto de la cero tolerancia de esta manera. Sin ánimo de defender a Trump, pero eso lo hizo durante la administración Obama. Obama lo contrató a él como asesor. Sí, sí, es un hombre que tiene vasta experiencia y su pensamiento... ¿Y es un hombre duro? Sí, mano dura, competente, pero mano dura. De hecho, se le hizo una entrevista donde se le preguntó, bueno, ¿y qué pasa? Que esto es lo que estábamos hablando ahora, de las familias mixtas y la separación familiar. Y ni siquiera las familias mixtas, la separación familiar. Y le preguntaron qué solución él tendría a eso. Bueno, y la solución que él dio es deportar a la familia. Eso lo dijo en un programa bastante visto aquí en la televisión americana. Así que en realidad... Sí, acabo de ver, en 60 Minutes fue eso. En 60 Minutes. Así que esta es una persona que tiene su misión clara, va a utilizar todas las herramientas a su disposición. ¿Van a tener éxito? Pienso que sí. No creo que 10 millones, logísticamente, presupuestalmente, no creo que vayan a alcanzar a 10 millones, pero vamos a ver deportaciones masivas, no de gente que pretenden entrar por la frontera, de gente que están aquí, dentro del país. Lo vamos a ver, creo yo. ¿Y eso va a detener las caravanas? Pienso que sí, porque ya el aliciente de llegar con un caso de asilo pendiente en la corte que va a demorar 3, 4, 5, 6 años, ese aliciente lo van a eliminar, no solamente con las deportaciones expeditas en la frontera, pero cuando las personas vean que va a haber deportaciones masivas de aquellas personas que no hayan podido resolver su documentación. Ok, si te llega ahora un cliente, como poner un venezolano, no un cubano, que no tiene ley de ajuste, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo esos venezolanos que están entrando por la frontera, qué es lo que les dan? ¿Una I-220A también? Los que entran por la frontera están más complicados porque si entraron después de julio del 2023 no califican para un TPS. Si entraron después de mayo del 23 no califican para asilo porque quedan descalificados por haber entrado ilegalmente al país. Entonces, esa es una persona que corre más peligro. El que entró antes y entró legal con la aplicación móvil CBP One, el que entró legal con un parol humanitario, tiene más opciones con el TPS y tal vez asilo pendiente. Si tiene éxito Trump sería en 2 años, eso no va a ser... No, sí, eso... Pero logra detener el flujo masivo. ¿No se convertirá esto en un fenómeno global en Occidente? Y lo digo porque, bueno, he estado viendo y siguiendo de cerca, en la misma discusión en Francia, en la misma discusión en Inglaterra,
en los países nórdicos, en Italia, en España, el tema de cómo detener las inmigraciones masivas. Un grupo dice que se trata de egoísmo, de falta de humanidad, y otros dicen que es que no pueden más. ¿Se convertirá en un fenómeno global? Puede ser, y de hecho es la tendencia. Indiscutiblemente hay que reconocer que en estas elecciones el tema de inmigración era un tema tóxico, se ha ido muy a la derecha de lo que se habló hace 4 años, de lo que se está hablando en esta última campaña electoral, y yo creo que va a seguir yendo hacia la derecha. Ahora, todo depende del resultado, y todo depende del sufrimiento humano, y todo depende de cómo afecta la economía, y todo depende de cómo afecta la mano de obra, y todo depende de los negocios que van a tener que cerrar si no tienen mano de obra, porque no hay inmigrantes que están dispuestos a trabajar, porque tienen miedo, porque ya no están acá. Entonces, si funciona, y en realidad esos puestos laborales los van a ocupar ciudadanos americanos. Hay quien dice al revés, que va a haber más puestos de trabajo. Es posible, por eso digo. Que va a ayudar a bajar el desempleo. Bueno, es posible. Entonces, dependiendo del resultado que dé este proyecto, es lo que yo creo que constituiría o no una tendencia global. ¿Y el movimiento en contra de esas deportaciones, cuán fuerte va a ser? Va a ser muy fuerte, por las familias mixtas que están envueltas, porque no estamos hablando de una persona indocumentada que entró ilegalmente a lo descarado y está aquí. Definitivamente hay el elemento descarado, el Tren de Aragua, toda esta gente que vinieron para cometer criminalidad, que esas son deportaciones que van a ser bien recibidas. Pero van a haber deportaciones de personas que llevan 20 años en el país, que han trabajado, que pagan impuestos, que aportan a la economía, que consumen, que tienen hijos americanos, hijos que pues, les pagaron los estudios, y esas son las deportaciones que van a llamar más la parte humanitaria de todo esto y donde el público se puede quejar. ¿Qué cree usted, para ya terminar, hay al menos 1 o 2 estados que, uno por lo menos que con un plebiscito aprobaron que la policía pueda hacer funciones migratorias? Y muchos en otros estados, ¿por qué no? ¿Por qué la policía no puede hacer funciones migratorias? El argumento allá es que es una gastadera de recursos impedirle a la policía pedir documentación a alguien que pararon por una luz roja. Porque es una función federal y no le corresponde a la policía local, a no ser que firmen estos acuerdos de colaboración con ICE para la sección 287G, que es lo que yo creo que va a presionar el Departamento de Seguridad Nacional, que haga todas las localidades que no lo hayan firmado, y en caso de que no lo hagan, la consecuencia va a ser, ok, no me vas a firmar el acuerdo de colaboración, te voy a duplicar los agentes de ICE que te voy a mandar a tu jurisdicción. Bueno, nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos aquí todavía en la etapa especulativa de qué es lo que va a suceder. Lo que tenemos claro desde el principio es que Trump lo dijo. Sí, no, lo único que yo diría referente a todo esto, hay muchísimas personas, usamos la palabra ilegales, indocumentados muy fácilmente. Hay muchísimas personas que están en esa condición por tecnicismos legales. ¿Cómo qué? Como la I-220A. La diferencia entre un parol y una I-220A, que fue una cuestión de azar y suerte y verdad, y el que le dieron parol, y el que le dieron I-220A. Entonces, en realidad, por un sistema disfuncional, por unas leyes arcaicas, arcaicas. Entonces, en realidad, tenemos personas indocumentadas que bajo otras circunstancias, con otras leyes, pudieran estar documentadas, y tenemos que tener cierta sensibilidad con ellos, pero la realidad es que este gobierno va a considerar, si estás indocumentado con carta de deportación y eres deportable, te van a poder deportar. Bueno, vuelvo a lo mismo, los otros países tienen un arma en sus manos, que no admito devoluciones. Pero entonces el gobierno americano tendría otros recursos, ¿no? Es correcto. Ayudas económicas, sobre todo a Centroamérica, etcétera, etcétera. Efectivamente. Nada, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración.